Vamos entonces a la palabra y la idea es que a través de la palabra podamos ir teniendo un concepto más claro de cuál es nuestra identidad. A veces entendemos como identidad a un número, a la pertenencia a un lugar, a una empresa, a un sitio, hasta pensamos a veces que identidad es nombre. Y la identidad es un poco más que eso, y esa es la idea, que hoy podamos estar entendiendo lo profundo de nuestra identidad. Para poder estar llevando el mensaje del Evangelio, para ser los que extiendan el reino, para ser los siervos de Dios, para ser aquellos que el Señor nos llama a actuar, podemos tener algunas maneras de actuar según el tiempo que hace que estamos en Jesucristo, pero el tiempo lo que tiene que hacer es afirmar mi identidad. Por lo tanto, yo puedo estar un poco dubitativo cuando llego a Cristo, pero a medida que pasa el tiempo, tengo que estar cada vez más seguro en el nombre de Jesús. Y si tuviéramos que describir, y esto no es un examen, ni mucho menos, porque la verdad es que uno mismo, cuando yo estaba preparando lo que iba a compartir con ustedes, pensaba si a mí me agarran de apuro y me piden que me describa, que me identifique, que diga qué identidad tengo, seguramente iba a apelar al nombre, a mi ciudad, iba a apelar a muchas cosas que suman para poder identificar a alguien, pero que no tienen nada que ver con nuestra identidad. Nuestra identidad nos ayuda a saber quiénes somos, pero especialmente para entender a dónde vamos, y para poder llegar al cumplimiento de ese momento tan glorioso que estábamos cantando, de vernos cara a cara con el Señor. Hay todo un tiempo que el Señor permite aquí en la tierra para que nosotros sigamos desarrollando aquello que Él ha puesto en cada uno de nosotros y tomando los desafíos que todo el tiempo estamos encontrando paso a paso para poder seguir creciendo en el Señor. Amén. Así que voy a leer algunos pasajes, algunos versículos nada más para poder ir entendiendo de qué se trata. Cuando hablamos de identidad, tenemos que hablar de la identidad que tiene cualquier hombre, cualquier mujer, y en especial los que no tienen a Cristo. Podríamos mencionar a los que no tienen a Cristo y aún a nosotros, antes de haber concebido la idea de que el Señor sea nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador, somos creación. Génesis 1, versículo 27, dice: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Somos una creación perfeccionada, una creación que ha sido tocada, una creación que está bajo la gracia, una creación que justamente ha sido inspirada en el mismo todopoderoso Dios. Por lo tanto, somos una creación muy especial, como para que nosotros la estemos tirando abajo, como para que nosotros andemos por la vida diciendo que no somos nada, que no lograremos nada, que no podremos. Cuando escuchamos palabras negativas, cuando desde chicos recibimos bullying, cuando alguien en nuestro hogar empieza a menospreciarnos, cuando somos el menos inteligente de la familia y nos lo hacen saber, cuando en algún momento otros lucen y nosotros no, llega el punto donde determinamos que somos lo que los demás dicen. Alguno que se levanta, por ahí no se levanta con tanta sinceridad, sino con envidia y competitivo, suelta palabras hirientes en contra de mi vida y yo las puedo aceptar y puedo comenzar a vivir un trastorno en mi identidad. Hoy vamos a escuchar al que verdaderamente tiene autoridad para hablar de nuestra autoridad, y ese es nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra de Dios. Dijimos entonces que primeramente somos creación. Lo próximo que somos es varón y hembra y nada más. Marcos 10, versículo 6 dice: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Así es como Dios nos ha creado, y todo lo demás que se quiere argumentar, por supuesto, es imposible de argumentarse. No hay sustento para ningún tipo de otra expresión. Es mentira, y todo lo que es mentira pertenece al diablo. Por lo tanto, nosotros convivimos con muchas mentiras del diablo.
tenemos que a veces aceptar algunas de las mentiras del diablo en la vida de alguien con la única intención de manifestar el amor de tal manera que la verdad llegue a esa vida, haya convicción de pecado, arrepentimiento y comience a reinar Cristo. Y una vez que reine Cristo, otra vez entonces la identidad de la creación será restaurada. Por eso nuestra oración debe ser espiritual y de guerra espiritual para levantarnos contra espíritus inmundos que quieren cambiar estas verdades que la Biblia nos enseña, pero también debe ser para que el corazón, la mente, el ser de aquel que está pasando o está bajo esa opresión puede recibir la libertad que viene del cielo. Mis palabras no van a convencer a nadie, ni van a sacar a nadie del error. Quien convence de pecado, así como me convenció a mí y los convenció a todos ustedes que están en Cristo, es el Señor. También nuestra identidad es carnal. Dice Colosenses 2, versículo 11, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Para quitar la autoridad a nuestra carne no hizo falta que pasemos por la circuncisión, sino que la circuncisión del Señor nos ha hecho libre de la autoridad de la carne. Pero nuestro origen es carnal, nuestra esencia es carnal y contra eso todavía luchamos. También como identidad, y hablando siempre sin Cristo, somos pecadores. Romanos 6, versículo 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Cuando hablamos de doctrina estamos hablando de una nueva, renovada enseñanza que llega a nuestras vidas para transformar. Es una enseñanza que no es para acumular, es una enseñanza que llega para cumplir, para tener un efecto en nuestras vidas y sacarnos de este sitio en otra dimensión, en otro tiempo, en la victoria que el Señor tiene para nosotros. Pero la naturaleza de la creación, por decisión de la misma creación, bajo la libertad y el albedrío que el Señor dio, es pecado, pecaminosa. Entendimos y todos conocemos el pasaje de Génesis 3, cuando comienza el relato y la serpiente, que era el animal más astuto que habitaba en la creación, confronta a la mujer y la desafía. Y todavía el diablo sigue haciendo lo mismo para quitar identidad. Era la creación perfecta, pero el diablo la desafió a pensar que podía ser mayor que Dios todavía. Y con una mentira sembrada fue suficiente. La pregunta fue, con que Dios te dijo que no podés comer de todos los árboles, no podés. Y ella contestó, no, solamente de este, pero contaminada con la mentira, agregó y dijo, no puedo comer ni puedo tocar este árbol. Entendemos entonces que cuando empezamos a dialogar con el enemigo es muy posible que terminemos siendo tocados en nuestra identidad y que cometamos a través de esto un error y otro error, y esto lleve a que convoquemos a otros a que erren, y en esto la condición de pecadores, así como Eva lo hizo con Adán. Y todo esto transcurrió y todavía la humanidad sigue recibiendo consecuencias de esta situación, a no ser por la gracia y la misericordia de Cristo llegando a nuestras vidas. En Cristo cambia la situación y ahora, a pesar de que no dejamos de ser creados por Dios, varón y hembra, aunque no dejamos de tener una naturaleza carnal, aunque no podemos decir que en algún momento fuimos esclavos del pecado y que el pecado se levanta para perseguirnos, que hay todo el tiempo una acechanza diabólica para llevarnos al pecado, y cuando parece que ya dominamos en un terreno, otra vez aparece otra acechanza desde otro lugar. Es allí cuando necesitamos comenzar una nueva identidad en Cristo. Y lo primero que nos dice la palabra es que somos hijos de Dios. Y entonces aparece la palabra en Juan 1, versículo 12, mas todos los que le recibieron, todos los que estamos aquí, hicimos una oración y recibimos a Cristo en nuestro corazón. Así que entendemos que cuando Cristo habita en nuestro corazón, somos llevados a otra identidad, a una nueva identidad ahora en Jesucristo. A todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, No hay forma de justificar. Las viejas culturas podrían querer justificar. Alguno podría querer justificar una intervención divina, pero con la aprobación del cuerpo de una mujer. Estoy hablando de relaciones sexuales entre un hombre y Dios, entre una mujer y Dios, para que esto dé un engendro. Lo que está diciendo la palabra es dejando claro que esto no pertenece, esto no tiene nada que ver con lo conocido. Esto es algo nuevo que fue dado por Dios para aquellos que crean. Por eso dice y se encarga de dejar bien claro que no fuimos engendrados de sangre, que no es in vitro, que no es asistido, que no es de ningún tipo, sino que es de parte de Dios, que no tiene nada que ver con la voluntad de carne, por lo tanto no amerita que haya existido la posibilidad del vientre materno para que nosotros seamos hijos, sino que esto es de Dios. Él dijo, seamos sus hijos. Y sigue declarando que no es ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por otro lado, somos siervos. Nuestra identidad dice que en Cristo somos siervos. Dice libertad, dice Romanos 6, versículo 18. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Y agrega este mismo pasaje otro título para nosotros. Somos hijos, somos siervos, pero también tenemos esta dualidad, esta posibilidad de no solamente ser siervos, sino también de ser libres. Por eso es que dice que somos libres en la justicia. Amén. Así que entendemos que el Señor nos ha convocado, nos ha llamado para hacernos hijos, para hacernos libres, para hacernos siervos, pero por sobre todas las cosas para hacernos sentir suyo, para hacernos sentir que le pertenecemos al Todopoderoso y que todo lo que Él tiene está puesto a nuestra consideración. Por lo tanto, somos herederos suyos. Gálatas 4, versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Siempre la condición será Cristo. Nuestra nueva identidad, un cambio en nuestra identidad, tiene que ver justamente con la presencia de Cristo en nuestras vidas. Por Cristo soy heredero. Soy una nueva criatura. Tengo una nueva naturaleza, una nueva capacidad de vivir. Estoy listo para vivir correctamente, para apartarme en santidad, para vivir de acuerdo a cómo vivió Jesucristo. Por supuesto que las heridas, por supuesto que mis malas decisiones, por supuesto que las debilidades que yo puedo tener me pueden llevar a la vieja condición. Y esa será una lucha que yo tendré siempre. Pero puedo declarar y puedo confesar que soy nueva criatura. Nueva criatura. Así que entendemos entonces que somos nueva criatura. Segunda de Corintios 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo. Así es como funciona, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. No importa de a dónde te sacó el Señor, no importa lo que arrastrabas, lo que importa es que el día que llegaste a Cristo, toda cadena se cortó, sos libre, sos nueva criatura para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Así que somos nueva criatura y le creemos a Dios que cuando Dios hace las cosas nuevas, las perfecciona totalmente para la gloria de Él. Así que va siendo cambiada nuestra personalidad y ahora llega el momento de entender que también en nuestra identidad Dios ha puesto delante de nuestro cosas por tomar. No solamente el Señor lo declara para que nosotros lo creamos y lo asumamos, sino que ahora llega el momento donde el Señor empieza a proveernos posibilidades, donde abre puertas, donde simplemente hace un llamado y aquel que está dispuesto cree y se enamora de Jesucristo, va hacia Él para cumplir lo que el Señor ha determinado que nosotros podemos alcanzar. La Biblia dice que en nuestra identidad declara que somos labradores. Y dice, segunda de Timoteo 2, versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero.
Así que en nuestra nueva identidad no solamente reposamos confiados en la provisión y la abundancia que el Señor trae en nuestras vidas, en lo material, en lo espiritual, sino que también estamos entendiendo que estoy al servicio de Dios, que Dios está esperando una actitud del labrador. El labrador tiene por costumbre trabajar la tierra y cuando trabaja la tierra hace todo un esfuerzo para la preparación. Luego de la preparación hace la siembra, tiene la paciencia para esperar, tiene el cuidado del nacimiento de una pequeña planta y luego de ese tiempo es cuando está listo para la cosecha. El Señor está listo para entregarnos muchísima cosecha. El Señor está listo para darnos mucha abundancia, pero nosotros tenemos que aprender a tener conducta y a conducirnos justamente como labradores. También dice la Biblia que nosotros podemos manifestar nuestra identidad como atletas, pero también vienen las condiciones. Segunda de Timoteo 2:5 dice, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. A veces creemos que se trata de orar, a veces creemos que se trata de asistir a los cultos y todo eso está muy bien. A veces creemos que se trata de levantar la voz para cantarle al Señor y eso está muy bien. Pero también todo esto debe estar acompañado de una actitud que manifieste que mi identidad es correcta en Cristo. Y eso es actuar legítimamente. Todos los que estuvimos al filo de la ley, todos los que no nos condujimos legítimamente antes, entendemos que en algún momento erraron, en algún momento tomaron malas decisiones. Desde que somos chicos hay tentaciones, aparecen cosas y todo el tiempo pudiéramos ser tentados a errar. Y aun cuando creemos que todas las cosas están bien, muchas veces somos sorprendidos por una situación y terminamos actuando, a veces por temor, a veces simplemente para tapar la cosa y seguir ilegítimamente. Y hoy podemos tomar la decisión de acomodar nuestra identidad y ser de los que pelean esta batalla legítimamente. Y cuando hablamos de legítimamente es estar conociendo las leyes, sujeto a las leyes y, por supuesto, sin romper esas leyes. Sin romper esas leyes. También somos convidados y llamados por el Señor a poder tener identidad de soldados. Dice segunda de Timoteo, ahora el versículo 3 del capítulo 2, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y está ayudándonos a entender que cuando erramos, en los momentos que hayamos errados, eso acarrea consecuencias. Y eso nos quita la autoridad de hacer pucherito. Muchas veces los cristianos cometemos errores, hacemos la nuestra y cuando llega el momento de pagar con consecuencias, cualquiera fuera la situación, hacemos pucherito. Así que basta de venir quebrantados y diciendo, no, lo que pasa es que, ¿sabe? Todo el tiempo alguien hace negocio por allá afuera y después viene y yo tengo que mediar. Alguien se porta mal por allá afuera y después uno tiene que mediar. Yo quiero entender que cuando uno toma decisiones personales de hacer cualquier cosa que haga y las hace, tiene que entender que hay consecuencias. Y si hay consecuencias, debe, por supuesto, enfrentarlas solo. Como buen soldado, sufrir penalidades. Hay consecuencias por algunas decisiones que nosotros tomamos. Por eso es bueno una actitud preventiva. La actitud preventiva es justamente no apresurarse, pensar, orar y tomar las decisiones correctas para que no acarriemos a través de esto consecuencias. Tengo que privarme de todo aquello que me puede dañar, que me puede hacer mal. ¿Sabe? La misma Biblia habla de que el ladrón anda buscando a quien roba. ¿Sabes? Yo tengo que entender que todo el tiempo hay acecho. Y si hay acecho, yo debo tener una posibilidad de estar previniendo. Tengo que tener cuidado. No puedo dejar las cosas al azar. Algunas cosas que dejo así porque sí, posiblemente puedan jugarme en contra. Y luego entonces tendré que pagar penalidades por esto. Cuando alguien nos roba algo, nos cuesta mucho volver a comprar aquello que hemos perdido. Y a veces hemos permitido, por nuestra actitud de no ser cuidadosos, de no prevenir, que alguien nos robara algo. Así que entendiendo que mientras podamos, vamos a hacer el esfuerzo para prevenir y en lo espiritual, mucho más, vamos a ser precavidos de
pedirle a Dios que nos guarde de andar en terrenos donde podamos ser tentados, pedirle a Dios que no permita. Algunos de nosotros tendremos que deshacernos de juntas, algunos de nosotros tendremos que separarnos de gente que nos hace mal. Hay gente que es nociva y hay gente que es nociva solo con nosotros, entonces no conviene que estemos juntos. Lo que yo entiendo es que tengo que tomar una actitud preventiva. Aleluya. Dice la palabra que también somos extranjeros y peregrinos, y cuando dice esto es porque está hablando de un pueblo muy especial, un pueblo que tiene otro destino. Dice primera de Pedro 2, versículo 11: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Debemos abstenernos, y eso significa que los saco de las opciones. No tengo en el menú ese tipo de deseos. Esos deseos pueden sorprenderme, cualquiera de nosotros puede llegar a errar, pero yo no lo tengo que tener como una opción. Yo no puedo tener una opción que me lleve a la conducta de pecado. No puedo tener una opción que me separa del que me dio la vida. Yo tengo que tener como única opción seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Ahora, llega el momento donde no solamente somos invitados, sino que nuestra identidad, la identidad que nos es dada por Dios, también nos invita a que sea ejercida. Dice la palabra que también nosotros somos luz. Mateo 5, versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Cuando vos estás sobre la roca que es Cristo y dejás que la gloria se manifieste, nadie puede negar que vos sos de Cristo. Que vos sos de Cristo. Y cuando todos ven que vos sos de Cristo, eso empieza a trascender. Y muchos son tocados, conmovidos y llevados a los pies de Cristo. Tenemos entonces que ser la luz. También dice Mateo 5, versículo 13, que somos la sal. Pero el pasaje termina con cierta dureza diciendo: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, y esto habla de no usarla, esto habla de tenerla guardada en malas condiciones, en un lugar que no corresponde. Y dice: ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Es durísimo escuchar esto, que nosotros somos los que podríamos llegar a ser los que no servimos para nada. Vuelvo a leerlo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Dios nos guarde y podamos tener una identidad fortalecida en el Señor para ser sal en el nombre de Jesús. Y demos todo lo que la sal tiene como posibilidad, que podamos dar conservación, que podamos dar cuidado, que cambiemos el sabor a las cosas. Y todo esto porque el Señor dijo que nosotros somos, y si nosotros le creemos y actuamos, eso seremos. Dice la palabra en 1 Corintios 6, versículo 19, que nosotros somos templo. Y cuando habla de que nosotros somos templo, nos invita a que no ignoremos. Y comienza el versículo diciendo: o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros. No tenés autoridad para llevarte a donde quieras, porque el Espíritu Santo está en vos. Si querés que el Espíritu Santo permanezca, si querés seguir en condición de templo, si tu identidad tiene que ser la de ser templo, no podés conducirte como quieras y hacer lo que quieras, sino que tenés que tomar una dependencia que nunca antes tuviste, entendiendo que ahora el que está puesto en el lugar, el que tiene el dominio, el que comanda toda la situación, es el Espíritu Santo de Dios. Pero por último hay una identidad que tiene que ver con el deseo que nosotros tenemos delante de Dios. Y esto, más allá de las ordenanzas del Señor, más allá de lo que el Señor pretende que nosotros hagamos y espera de nosotros como ser sal, luz, templo, lo que el Señor también deja claro a través de la palabra en cuanto a nuestra identidad es la capacidad de alcanzar una identidad.
la capacidad de desear algo más en cuanto a nuestra identidad. Dice la palabra primera de Pedro 1, versículo 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Tal cual como lo dice la palabra, suena a mandamiento, pero a pesar de esto, para nosotros sigue siendo un trabajo en el que no ocupamos tanto tiempo, sino que esperamos que resuelva Dios con nuestras vidas. Y hoy posiblemente podamos ir delante de Dios y decirle: Señor, todo el tiempo lo intento y con mis fuerzas no puedo. Pero hoy quiero ir delante tuyo diciendo que deseo de todo corazón vivir en santidad. Vivir en santidad. Algunos pasajes que estuvimos usando en estos últimos tiempos nos invitan a creer que el fruto de nuestra vida, Filipenses habla de que el fruto de nuestra relación con Cristo es la santificación y el fin será la vida eterna. Y entendemos que la santificación, el estar separado para Dios, es un privilegio en nuestra relación diaria con el Todopoderoso. Es acceso a cosas que nosotros no entendemos porque son sobrenaturales, pero por sobre todas las cosas es estar listos para cuando Él venga. Para cuando Él venga. Así que hoy podemos, en el intento de perfeccionar nuestra identidad en Cristo, desear delante del Señor vivir en santidad. También podríamos desear ser amigos del Señor. Santiago 2, versículo 23 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Si nosotros deseáramos ser amigos de Dios, lo que necesitaríamos sencillamente es usar la fe que Él nos dio por medida a cada uno de nosotros y creer que podemos serlo. Mientras que deseamos, creemos y entonces seremos contados, así como fue contado a Abraham, como amigos de Dios. También podemos desear ser aquellos que tienen el privilegio de adorar a Dios. Juan 4, versículo 23 dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Padre está buscando lo que vos podés desear. Y hoy vos podés desear ser un adorador. Ser un adorador. También podemos entrar en el nivel espiritual que Dios espera de nosotros. Primera de Corintios 2, versículo 15. Dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. El espiritual está en sintonía, el espiritual está unido, el espiritual está teniendo claro lo que Dios espera, el espiritual está siendo guiado por el Espíritu Santo. El espiritual sabe andar y dar los pasos que tiene que dar y lo hace correctamente. Y aún tiene autoridad para guiar a otros y para acomodar el paso de otros. Y todo esto no por mérito de Él, sino porque ha permitido que el Espíritu Santo reine en su vida. Podemos ser más que vencedores si lo deseamos. Y cuando hablo de esto es porque muchas veces decretamos y confesamos que somos más que vencedores, pero andamos por la vida como derrotados, como gente que no gana una. A veces simplemente lo proclamamos, pero la realidad muestra que no siempre nos salen bien las cosas. Pero llega el momento que la palabra dice en Romanos 8, versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y se trata de esto, de percibir el amor de Dios y creer que aún en lo mínimo Dios nos puede dar la victoria. Dios no te llamó para la derrota, ni te quiere dejar a un costado, sino que Dios te quiere hacer protagonista, pero Él quiere ser el que tenga el timón de tu vida. También podemos desear tener identidad de discípulos. Y el discípulo es aquel que está sujeto, aquel que camina a un lado, aquel que conoce la voz, aquel que está dispuesto a obedecer. El discípulo, según Lucas 14, 27, dice así: y el que
no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. También nosotros deberíamos estar enfocados en lo sacrificial. Cuando hablamos de cruz solamente hablamos de sacrificar la carne y los deseos de la carne, de sacrificar aquello que resulta placentero en algunos momentos, pero después trae tanta consecuencia, para poder apelar a lo que Dios nos ha dado como herramienta y lo que Dios nos dio como arma para poder vencer la autoridad que el pecado tiene y así poder ser contado como un discípulo del Señor. Yo deseo ser un buen discípulo de Dios. Por último, creo yo, y aquí es donde está el mayor conflicto que el ser humano tiene. La mayoría de nosotros, cuando alguien nos dice que nos quiere, lo primero que decimos, ¿en serio? Alguien se cansó de prometernos y de decirnos que nos ama, y inmediatamente que tenemos la oportunidad vamos delante de la persona y le decimos, ¿me querés? ¿Es verdad que me amás? ¿Es verdad que me querés? Necesitamos todo el tiempo confirmación. Y eso es porque no hemos entendido la estructura y no hemos permitido que el proveedor, el dueño, que el mismo amor venga sobre nosotros. Por lo tanto, en nuestra identidad podría estar también el deseo de ser amados. Dice Romanos 9, versículo 25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, y a la amada y a la no amada la llamaré amada o amado. Estoy entendiendo que el Señor quiere restaurar todo el dolor que padeciste. El Señor quiere restaurar todo lo que sufriste, todo lo que te dolió, todo lo que te hizo daño. El Señor quiere hacer algo grande con tu vida. El Señor quiere dar el amor que tiene un Dios creador de todas las cosas a uno que forma parte de toda esa creación, y ese sos vos. Y yo no sé cómo fueron las experiencias que te tocaron vivir. Yo no sé si fuiste aceptado y todo el tiempo sentiste el amor. Yo no sé si en algún momento te sentiste traicionado, si en algún momento sentiste que eran solo palabras. Yo no sé qué es lo que te tocó vivir, pero sí sé una cosa. El dueño del amor, el mismo amor, hoy está hablándonos de tomar una nueva identidad y ser contados como los amados. Ser amado es muy importante. Considerarse amado es muchísimo más. Y creerle a Dios que te ama es lo mejor que le puede pasar a alguien de los que estamos en Cristo. Juan, en 6 versículos, se encarga de identificarse como el amado. Ahí en Juan 20, versículo 8, más allá de lo que está relatando el versículo, se describe a sí mismo como el amado. 21, versículo 20 de Juan, también se describe como el amado. Versículo 23 del capítulo 13, se describe como el amado. 19, 26 de Juan, se describe a sí mismo como el amado. Capítulo 20, versículo 2, dice de sí ser el amado. 21, 7 del libro de Juan, otra vez Juan, hablando de sí mismo como el amado del Señor. Algunos podrían ser descritos por lo que otros decían de ellos. Algunos podrían ser considerados como Boanerges, los hijos del trueno. Algunos podrían ser considerados como uno de los 12 apóstoles, los que caminaron junto a Jesús. Podría ser considerados como el que se sentaba y se apoyaba sobre su pecho, como el menor y más considerado. Podría haberse expresado como aquel que tenía autoridad para echar fuera, para cambiar ciudades, como aquel que él quisiera describir por todo lo que hizo Dios a través de su vida. Pero Juan eligió describirse a sí mismo como el discípulo amado. Y hoy nosotros, más allá de ser restaurados en todas las áreas que mencionamos y ser contados como hijos de Dios y ser contados en cada una de las características que estuvimos hablando, podríamos ir delante de Dios diciendo: Señor, para que todo lo demás sea restaurado en nuestra identidad, yo necesito sentirme amado. Y quiero declarar, así como Juan declaró,
que yo soy el amado, que yo soy la amada. Y vos me estarás diciendo, pero hay gente al lado mío, pero hay pastores, hay apóstoles, profetas, hay gente en todo el mundo que cree que tiene una conducta correcta, que hace las cosas bien. Quiero decirte que al lado de Juan también habría otros. Al lado de Juan habría 12, al lado de Juan había 70 que fueron a una misión, hicieron los mismos milagros y se movieron a la misma condición. Al lado de Juan estaban las mujeres que hacían cosas mucho más valiosas que los que hacía él por el mismo Señor Jesús. Sin embargo, él nunca dejó de llamarse a sí mismo el amado. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie y que podamos decirle al Señor que pasé por toda nuestra identidad, pero que podamos concluir en esta noche que desde hoy en adelante somos contados como los amados del Señor.